de la Universidad Deusto Bilbao en España, profesor del doctorado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor del programa de formación en América Latina sobre extinción de dominio, siendo el único venezolano y autor de varios libros sobre extinción de dominio publicados en Venezuela e Iberoamérica. Buenos días y bienvenido. Profesor, qué gusto conversar con usted esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo está, licenciada? Agradecido de verdad por esta invitación y a todos los radioescuchas en esta mañana del día viernes. Por favor. Bueno, lo primero que quiero preguntarle, profesor, es ¿cuándo procede la ley de extinción de dominio? Bueno, primero y principal, este proyecto, la ley fue aprobada, acuérdese, un proceso bastante rápido y bueno, publicada en Gaceta Oficial con todo el procedimiento en el pasado 28 de abril, es decir, ya prácticamente va a cumplir un mes el día domingo. Recuerde que la ley contemplaba algunas disposiciones transitorias, usted acaba de mencionar sobre el tema de los tribunales y la organización de la Fiscalía. En efecto, ayer el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala plena, se dictó una resolución mediante el cual se atribuye temporalmente la competencia para conocer sobre estos casos de extinción de dominio a 3 o 4 tribunales de la jurisdicción civil del área metropolitana de Caracas que van a tener competencia nacional. Es decir, cualquier causa a nivel nacional van a conocer en primera instancia estos juicios civiles, estos juzgados civiles y además creo que son 3, si mal no recuerdo, juzgados superiores para conocer en segunda instancia. Ahora, esto ocurre por lo siguiente, debemos recordar, y para los que me escuchan, bueno, ya he dado varias conferencias y seminarios a nivel nacional, mucho antes de que se aprobara esta ley, pues, en razón de nuestra pertenencia a la red de expertos de América Latina, ser parte de la directiva del Basel Institute con respecto a la extinción de dominio, que esto es una materia netamente civil, a pesar de que tiene vinculaciones con el área penal. A nivel internacional se le califica de naturaleza civil, en razón de que no requiere una condena penal para poder establecer lo que se llama la extinción de dominio de los bienes. Con respecto a extinción es por lo siguiente, hay un principio universal, lo que pasa es que son materias que en mi libro y durante muchos años traté de explicar en Venezuela y sobre todo porque es una materia que no es consona, o más que consona, no está dentro de la tradición jurídica venezolana, como es lo que llamamos nosotros los valores íncitos del origen de la propiedad. En Venezuela, cuando se estudia el tema del derecho de propiedad, se hace más que todo desde el punto de vista de los atributos de esa propiedad y de las limitaciones que se le imponen por razones de utilidad pública o por razones de interés social. A nivel de América Latina, y como les dije, fuera de Venezuela, se estudia lo que se denomina el valor previo a la adquisición de la propiedad, es decir, cómo yo obtuve esa propiedad. En este caso, hago una pregunta muy sencilla: ¿fue lícita o no la manera de adquirirla? Eso está íntegro con lo que llaman valores constitucionales, que vuelvo a decir, no son muy comunes de estudio a nivel de Venezuela en cuanto a los pensos históricos. Ahora, la duda que se tiene es qué pasa, vamos a aterrizar un poco en términos, digamos, prácticos, la ley. Un edificio se construye, el Estado comprueba que el edificio construido fue hecho con dinero ilícito. Ya la torre previamente vendió, hablemos de torres de oficinas, las oficinas, a personas, digamos, privadas que con dinero digno compraron esa torre sin saber, o ese edificio o esa oficina sin saber cómo se construyó y cuál es el origen del dinero. ¿Qué pasa con esos propietarios? Bueno, aquí hay un detalle que es importante tomar en cuenta. Vuelvo a partir del principio que en Venezuela es difícil de entender por la ausencia de tradición. En América Latina y en Europa esto es pan nuestro de cada día. En el caso de los propietarios, hay lo que se llama la buena fe, que de hecho la ley que se aprobó la contempla. E inclusive en Venezuela, a diferencia del resto de legislaciones latinoamericanas que nos ha correspondido
incluso en la formación de fiscales en el Perú, en República Dominicana, o de las regulaciones de las normativas de la Unión Europea en esta materia. En Venezuela el concepto de buena fe que contempla es mucho más amplio y menos calificado que en otras legislaciones. Por ejemplo, en México, si se suscitara un caso como el que usted me está planteando, prácticamente le corre a esa persona, a ese particular que de buena fe tendría que ir a demostrar unas condiciones de buena fe extremadamente gravosas, cosa que en la legislación venezolana no es así. Simple y llanamente está demostrar lo que se llama, oye, mira, no sabía, no tenía lo que es el principio general de la buena fe. Así que no habría mayor problema en ese aspecto. Y eso desde el punto de vista penal, ¿verdad? ¿Qué pasa desde el punto de vista civil, con la propiedad? Civil. Sí, claro, No, pero ¿qué pasa con la civil. propiedad? De hecho, vuelvo a repetir, en el caso, vamos a suponer que fue construido el edificio con dineros provenientes de fuentes ilícitas. Y ojo, en Venezuela con la ley quedan las fuentes ilícitas a 3 casos. 1, a temas de drogas, 2, a delincuencia organizada y 3, a corrupción. A diferencia de otros países. Y financiamiento del terrorismo también, ¿no? Bueno, Sí. es que entra dentro del tema de la delincuencia organizada. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, fíjense en Europa recientemente, se aplica la extinción de dominio. Lo que pasa es que fuera de América Latina no se le conoce así, se le conoce como comiso autónomo o de comiso civil. En Europa están aplicando en este momento por disposiciones de la Unión Europea para aquellas personas que eluden fiscalmente se le aplica extinción de dominio. Imagínense los extremos hasta dónde está llegando. En Venezuela afortunadamente está bastante restringida en razón de que la ley así lo contempla. Y vuelvo a decir, esto es un problema netamente civil. De hecho, a nivel internacional no se aborda desde el punto de vista penal. Y lo que habría que en este caso es esos terceros que usted menciona, comprobar que en efecto adquirieron de buena fe, que ahí hay unas pruebas y ya hay tradición venezolana en materia civil sobre el tema de la buena fe. Sí. Ahora, el que adquirió, es decir, el que construyó con dinero, ahí sí hay un proceso de extinción de dominio evidente, que vuelvo a decir, previamente tendría que el Estado en un proceso contencioso, porque esto no es que llega de manera automática, sino que el titular aparente, como se le denomina técnicamente, no solamente en la ley aquí, sino a nivel global, el titular aparente es aquel que debe probar que adquirió, diríamos, de forma lícita el bien. En el caso del Estado debe probar de que fue adquirido de manera ilícita, porque ahí hay una carga dinámica de pruebas entre ambas partes. El que mejor pruebe, desde un punto de vista procesal, es el que determina si la propiedad se consolida o se extingue el dominio a favor del Estado. Aquí habría un problema adicional con esa buena fe de los terceros, que es que una vez que se declare extinción de dominio, el juez deberá determinar, porque que dice la ley y que dice el instituto a nivel que pasan los bienes al Estado. Ahora, después habría que determinar esa buena fe si adquiriste como dice, se cumplió los requisitos propios. Por eso cada caso tiene sus particularidades, y lo digo como en primera persona, pues me ha correspondido participar en investigaciones patrimoniales fuera de Venezuela en esta materia, que vuelvo a decir, esto es una institución que tiene en algunos lugares hasta 80 y 90 años de haber sido contemplada, y en el mundo, en el derecho anglosajón, va para 200 años, que es prácticamente una institución común en el derecho anglosajón. Lo otro que quiero preguntarle, profesor, es, una vez que estos bienes pasan al Estado, ¿cuál es el procedimiento? ¿Estos bienes quedan a resguardo del Estado? ¿Qué hace el Estado con esos bienes? ¿O qué debería hacer el Estado con esos bienes? Bueno, espero, y lo digo, y se lo dije a muchas personas que estaban vinculadas a la creación de esta ley, que no repitamos nosotros los errores que ocurren en otros países cuando se crean los fondos, porque lo lógico es que una vez que decrete extinción de dominio, en el caso que ocurra, es que esos bienes habría que pasan al Estado, y el fondo que los administra, es decir, un fondo autónomo del propio Estado,
se encarga, por ejemplo, si el bien es susceptible de ser empleado para algún servicio público o para alguna actividad propia de un ente público, entonces se atribuye. Por ejemplo, un edificio. Vamos a suponer que a nivel municipal no tengan instalaciones para determinado servicio. El Estado perfectamente ese fondo pudiera atribuírselo a los municipios. Ahora, con aquellos bienes que no tengan ninguna pertinencia o aquellos bienes que sean, que no sean susceptibles, como por ejemplo yates o bienes de lujo, eso habría que liquidarlos, rematarlos en un proceso de remate judicial. Y luego los bienes, los recursos, pues deberían pasar a ese fondo para ser luego reinvertidos en temas sociales. Así es que está previsto en el tema de la ley y así debería cumplirse, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando un edificio, por poner un ejemplo de bien, se ha construido con parte de dinero ilícito, pero también con personas que han financiado y que ese dinero pues no proviene de ningún tipo de delito, ¿no? Es decir, ¿cómo quedan aquellos que, desde el punto de vista penal y civil, aquellos que efectivamente dieron dinero para construir ese edificio, pero que no necesariamente pues sabían que otra parte del fondo para levantar esos edificios venían de dinero ilícito? Bueno, eso es un tema que nosotros a nivel de expertos en Venezuela todavía falta, que de hecho en la ley no lo regula. Eso se llaman bienes sustitutos. Ese es desde el punto de vista técnico en la extinción de dominio. Sobre todo en países, recientemente acaban de salir 2 sentencias en la jurisdicción del Perú, donde establecen las pautas para tratar de separar esos bienes sustitutos, que digamos la mezcla entre buen patrimonio y mal patrimonio. Aunque a la final sigue prelando el tema de la buena fe. Por ejemplo, si de verdad esa inversión, yo presté recursos, diríamos, buena parte fue construido con recursos lícitos y otro ilícito, el juez determinará hasta dónde hubo la sustitución entre uno por el otro. Dudo, por eso les digo, miren, licenciada y a los radioescuchas, hace unos años, cuando publicamos nuestras obras para Venezuela, pues yo había publicado más que todo para América Latina, en razón de que trabajar incluso hace 2 años hicimos modificaciones en la ley modelo, porque va a pasar de ley modelo a protocolo, que es la de las Naciones Unidas, protocolo de seguimiento, en razón de que prácticamente casi todos los países tienen esta figura. Había sugerido que debían cumplirse 11 condicionantes antes de poder aplicar esa figura en Venezuela. Incluso, ¿por qué? Porque hay materias como la que usted me está señalando donde no hay experiencia venezolana y va a requerir prácticamente de un estudio por la jurisprudencia que vaya a salir, que vaya a emitirse, pronunciamientos, diríamos, bastante polémicos, por no decir. En este caso, habría que estudiar el derecho comparado, porque de hecho en nuestra ley modelo, la venezolana, no está contemplado el tema de los bienes sustitutos, como sí está contemplado en otras legislaciones, o el caso de Colombia, donde hay un código de extinción de dominio desde el año 2014, reformado en el año 2017, donde esta figura que usted me está mencionando, en este caso, está regulado entre 15 a 16 artículos muy bien determinados, porque como le digo, aquí hay que saber separar en términos coloquiales, entre el grano y la paja, lo cual es difícil y bueno, aunque hay elementos para hacerlo, pero como digo, requiere de mucha formación para ser aplicado como tal en Venezuela. Usted me dijo que esta ley es de competencia civil, pero necesita o está relacionado con que la persona o las personas o la empresa que esté señalada desde el punto de vista penal tenga una condena firme para aplicar la ley de extinción de dominio. No. De hecho, la extinción de dominio como figura no requiere condena penal. No requiere lo que se llama es que la actividad ilícita esté vinculada a esas actividades que son de naturaleza delictiva, ¿ok? Por ejemplo, voy a dar un caso, lo que pasa es que, vuelvo a decir, no es parte de nuestra tradición. El caso más emblemático que nos correspondió incluso participar fue, yo lo menciono mucho, fue recientemente sentenciado en el Perú,
El caso de la financista de Sendero Luminoso, era una religiosa de la Iglesia Católica que durante 44 años fue sometida a diferentes procesos penales, óigase bien, y todo salió ella absuelta, pues en razones de que la investigación no constituía hecho punible. En el año 2019 el Perú asume la extinción de dominio y se le somete a una investigación patrimonial y resulta ser que se logró comprobar a través de este procedimiento patrimonial que la señora había financiado, diríamos, el grupo Sendero Luminoso. Estamos hablando de una hermana, el caso Evans, muy conocido, por cierto. Tuve la oportunidad de estar en esa investigación que durante 44 años la justicia penal demostró en esa oportunidad lo que llamamos la incapacidad, pues para precisar responsabilidad. Cuando se determinó la extinción de dominio, basta una sola pregunta: ¿de dónde usted obtuvo estos recursos? Que eso no es una pregunta penal, es una pregunta netamente civil. Vuelvo a decir, esto es una figura que está aprobada no solamente por un tema de Naciones Unidas, sino que ha sido validada por los tribunales de derechos humanos, en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay sentencias, diríamos, prácticamente en consonancia con que este instituto es civil con vinculaciones en actividades de naturaleza penal. Además de que la Corte Interamericana también ya hay unas decisiones donde están rechazadas todas las demandas por extinción de dominio en razón de que es una figura creada para perseguir patrimonialmente la corrupción, que son nuevas tendencias. Vuelvo a decir, a partir de los años 80, los organismos internacionales, le hace Naciones Unidas, le hace la ODCE, le hace la Unión Europea, todos estos organismos multilaterales son los que han terminado de implementar. Como dato curioso, fíjese, el día en que el presidente de la República acá estaba promulgando la ley de extinción de dominio, la venezolana, en esa misma tarde la Asamblea Nacional de Panamá rechazaba por 4 votos el proyecto del proyecto de ley de extinción de dominio en Panamá. Lo curioso es, y quiero que los escuchen, que el programa de extinción de dominio de América Latina, del cual uno forma parte en diferentes grupos de conocimiento, es financiado muchas veces por las embajadas de los Estados Unidos o por la Organización de Desarrollo y Cooperación Económica. De hecho, la regla 4 de Gafi es el Grupo Internacional contra la Delincuencia Financiera, obliga a que los estados, para mantener transparencia, necesitan incorporar esta figura de decomiso civil, no penal, porque vuelvo a decir, esto es alternativo, no es que va a sustituir las vías penales. Si las vías penales tradicionales no logran, como dicen, completar, porque de verdad que yo tengo que cuidar lo que se llama el debido proceso, debo cuidar presunción de inocencia. Pero en extinción de dominio yo no estoy investigando a la persona, el juicio es contra el bien, y los bienes, como lo determinó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no están amparados bajo el principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia solamente es para la persona cuando va a ser sometida a un proceso que le restrinja la libertad. Yo tengo que despedir, pero claro, la pregunta que se hace es cómo saber si una construcción proviene de recursos ilícitos, ¿no? Bueno, es simplemente la investigación patrimonial. Hay dos en extinción de dominio a nivel, diríamos... Me queda poco tiempo, si me lo puede responder en un minutico, se lo agradezco. El estándar, bueno, simplemente el estándar de prueba. Eso es muy sencillo. El estándar es en balances de probabilidades. Ese balance me determina, por ejemplo, el capital de dónde viene, de vías lícitas, el capital para construcción vino de vías ilícitas. Eso es fácil de comprobar. Por ejemplo, si de dónde vino los recursos, porque es un tema que es fácil de determinar. Es decir, el dinero, ¿quién lo aportó? Y una vez que se aportó, ¿quién lo financió? ¿Un ente financiero o un patrimonio particular? Si ese patrimonio particular lo está dando, entonces debe determinarse el origen como tal. ¿Quién lo ganó por vía lícita o por herencia? En fin, todos esos aspectos
bueno, más bien agradecido No, por favor, le agradezco, profesor. Profesor Emilio Urbina Mendoza, doctor en Derecho, Universidad de Deusto Bilbao, es precisamente experto en este tema de extinción de dominio, ha escrito varios libros, de hecho, y es profesor del programa de formación en América Latina sobre precisamente este tema. 7:02, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas.